Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, amados amigos y hermanos de esta red social. Esperamos de todo nuestro corazón, como siempre, ¿verdad? Que se encuentren bien. Deseamos de todo corazón también que Dios les esté bendiciendo poderosa y abundantemente. Y bueno, en esta noche damos muchas gracias a Dios por poder estar nuevamente con ustedes a través de este medio, para compartir una porción bíblica, ¿verdad? Para compartir una breve reflexión bíblica que Dios ha permitido en este día y que ha puesto en nuestro corazón, ¿verdad? Y bueno, pues con todo nuestro corazón deseamos en este día que la reflexión bíblica de este día, pues como siempre, ¿verdad? Sea de bastante bendición y edificación para los oyentes. Y bueno, esperamos que Dios hable a sus vidas, así como habla a nuestras vidas a través de su palabra. Y bueno, pues iniciamos esta reflexión bíblica, amados hermanos, y bueno, pues esperamos de todo corazón que sea de su agrado y aparte de eso, que pues Dios habla a sus corazones. Y en esta noche vamos a estar hablando acerca de una reflexión bíblica que le hemos puesto por título como Jesús y la oración. Permítame tantito, voy a hacer un ajuste aquí, un pequeño ajuste para que vea yo mejor las cosas como están, ¿verdad? Y bueno, ahora sí. La reflexión bíblica de esta noche se titula Jesús y la oración, ¿verdad? Jesús y la oración. Sí, mire, si hay algo que nuestro Señor Jesucristo hacía constantemente y que nunca dejó de hacer verdaderamente fue precisamente la oración. Y bueno, quisiera yo leer inicialmente dos citas bíblicas. La primera cita bíblica se encuentra en Marcos capítulo 1, versículo 13, donde dice que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa donde estaba hospedado, ¿verdad? Y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Esto era una costumbre muy común de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía por costumbre levantarse muy de madrugada o bien quedarse muy en la noche, ¿verdad? Quedarse en la noche hasta altas horas de la noche orando. Y él generalmente tenía, al lugar donde fuera, al lugar donde fuera, por muy ajetreada que fuera su agenda, hubiera sido su actividad en el día, ¿verdad? Porque si hay alguien que tuvo una agenda muy ajetreada y tuvo mucha actividad ministerial verdaderamente, pues ese fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Verdaderamente nadie jamás y nunca yo creo que se le podrá comparar en cuanto a la actividad ministerial, ¿verdad? En cuanto a la carga ministerial. Pero dice Dios en su palabra, dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Que él muy de madrugada se paró y cuando todavía estaba oscuro, dice que se fue, se apartó a un lugar solitario y ahí se puso a orar, ¿verdad? Él le gustaba estar a solas, orando con Dios, orando con el Padre, ¿verdad? Y luego dice en Mateo capítulo 14, versículo 22 y 23, después de que el Señor Jesucristo multiplica los panes, dice que enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de haber despedido a la gente, subió a la montaña para orar a solas y al anochecer estaba allí él solo. Dice que subió a una montaña y ella estando en la montaña, ¿verdad? Él estaba solas y él estaba orando, estaba buscando la presencia de su padre. Y mire, una de las cosas que podemos ver en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo es que a pesar de él tener una agenda una actividad y una agenda y un ministerio muy ajetreado, nuestro Señor Jesucristo jamás y nunca dejó por nada absolutamente, por nada dejó la oración, ¿verdad? Una de las cosas fundamentales durante la vida de nuestro Señor Jesús y especialmente durante su vida ministerial, durante su ministerio, durante esos 3 años aproximadamente, que fueron el ministerio de nuestro Señor Jesús, el Señor Jesucristo nunca dejó de orar, ¿verdad? Él siempre constantemente estaba orando, constantemente estaba buscando a Dios y si a mí en lo personal siempre me ha impresionado cómo es que Jesús, Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, ¿verdad? Siendo el Rey de Reyes, el Creador del universo, el Señor, Rey y Dios Todopoderoso, ¿verdad? Él jamás y nunca dejó de tener esos tiempos de oración, esos tiempos de intimidad, esos tiempos de comunión con el Padre, ¿verdad? Con su Padre Celestial. Ahora bien, él a lo mejor podría dejar de dormir o podría dejar a lo mejor de cenar, ¿verdad? O podría aguantarse el hambre en las mañanas, ¿verdad? Pero nunca jamás, a la verdad, nunca jamás él pudo dejar pasar un tiempo de oración, ¿verdad? Él podía a lo mejor dejar de reposar un rato para estar fresco al otro día y poder seguir con la obra, ¿verdad? Con energías en su cuerpo, pero jamás y nunca, ¿verdad? Él inclusive sacrificó tiempos, por lo que leemos en la Biblia, por lo que leemos en las Sagradas Escrituras, él sacrificó tiempos
de descanso, tiempos de reposo, a pesar de su ajetreada vida ministerial, pero nunca jamás, ¿verdad? Nunca jamás dejó de orar. Él siempre, nuestro Señor Jesucristo, siempre mantuvo una intimidad profunda con el Padre, ¿verdad? Él quería tener una cercanía constante, él quería tener una intimidad constante con su Padre y esto solamente lo podía hacer a través de la oración, ¿verdad? Y bueno, se dice que muchas cosas, mucha gente dice que muchas cosas ocurrían en estos tiempos de oración, de intimidad, ¿verdad? Verdaderamente nosotros no podemos saber a ciencia cierta qué es lo que pasaba, ¿verdad? Qué cosas maravillosas podrían haber ocurrido en esos momentos, a lo mejor cuando estaba con el Padre, a lo mejor se transfiguraba, como se transfiguró cuando estaba con sus tres discípulos, ¿verdad? Con Pedro, con Juan, con Santiago en la cumbre, cuando se le aparece Elías y Moisés, ¿verdad? O no sabemos qué pasaba, porque precisamente por eso estaba a solas. Él quería estar a solas. Él no quería que nadie le molestara en ese momento, ¿verdad? Él no quería estar escuchando, maestro, señor, mira, ya te vinieron a buscar para que liberes un endemoniado. Él no, él necesitaba, escuche, más que nada, él necesitaba, él anhelaba y necesitaba estos tiempos de oración, de intimidad, y como vuelvo a repetir, a ciencia cierta, no sabemos qué era lo que ocurría. No sabemos específicamente qué era lo que ocurría, qué era lo que pasaba, qué decía, qué hacía, pero lo que sí sabemos es que él constantemente estaba orando. Él no dejaba no abandonaba la oración, ¿verdad? Incluso por el ministerio, por ejemplo, ¿verdad? O por atender a la gente. Él buscaba la forma, él veía cómo le hacía, pero él buscaba la forma de apartar tiempos de intimidad, tiempos para orar intensa, profundamente con su Padre, ¿verdad? Y no sabemos qué ocurría en esos tiempos, pero lo que sí creemos y nos imaginamos es que en esos tiempos, pues él se acercaba, él quería acercarse a su Padre, quería estar cerca de Dios, ¿verdad? Cerca de su Padre. Creemos, pensamos que él buscaba su rostro, quizás buscaba su ánimo, su consuelo, su fortaleza, ¿verdad? Que estando en la presencia del Padre Celestial, el Padre Celestial lo fortaleciera, ¿verdad? Pero hay dos cosas que yo creo, ¿verdad? Yo creo, un criterio personal, ¿verdad? Yo creo que sí buscaba, que el Señor Jesucristo buscaba principalmente. Primero que nada, que Él buscaba con todo su corazón el poder estar con su Padre y poder pasar un tiempo a solas en su presencia. Mire, cuando uno está, bueno, yo nunca he estado así por largo tiempo fuera de mi casa, ¿verdad? Pero yo sé que cuando la gente sale fuera de su casa, se va a trabajar al extranjero, por ejemplo, mucha gente anhela poder estar cerca de sus familiares, ¿verdad? Anhelaría, ahora en la actualidad se puede hacer a través de videollamadas, ¿verdad? Hay mucha gente, por ejemplo, en las tardes, en las noches, después de su actividad, cuando están fuera de su casa en el extranjero, pues quieren estar un tiempo, ¿verdad? Conviviendo con sus familiares, así como nosotros estamos conviviendo ahorita, ¿verdad? A través de la red social, a través de una videollamada, ¿verdad? Y yo creo que el Señor Jesucristo, eso era lo que él deseaba, ¿verdad? Él deseaba verdaderamente estar con su Padre. Imagínese, había estado con él por toda la eternidad y de momento un día se viene a la tierra, ¿verdad? Es enviado a la tierra y durante 33 años aproximadamente que estuvo aquí, ¿verdad? Pues nada más de buenas a primeras, él dejó de estar a la diestra del Padre. Y yo creo que él quería estar con su padre, ¿verdad? Quería estar constantemente ahí buscándolo, platicando con él, padre, ¿cómo estás? Mira, padre, yo te amo. No sé qué le habrá dicho, pero lo que sí creemos es que él buscaba con todo su corazón, deseaba con todo su corazón poder estar con su padre y poder estar un tiempo en su presencia. Y lo segundo que creemos es que en esos tiempos de intimidad, esos tiempos de cercanía, nosotros creemos que él buscaba su dirección, ¿verdad? En la oración buscaba que el padre, que su padre le mostrara qué era lo que quería que él hiciera, qué era lo que quería él, el padre quería que dijera, ¿verdad? A dónde quería que fuera, al otro día a lo mejor, ¿verdad? O le mostraba a lo mejor las cosas que iban a suceder, las cosas que iban a acontecer, etcétera, etcétera. De hecho, el Señor Jesucristo dice, o sea, yo no hago nada por mi cuenta y yo hablo según escucho lo que el Padre me dice, ¿verdad? Lo que el Padre me dice, lo que el Padre me muestra, eso es lo que yo hablo, ¿verdad? Entonces, esas dos cosas sí creemos que nuestro Señor Jesucristo hacía principalmente en los tiempos de intimidad, ¿verdad? En los tiempos de oración, buscar con todo su corazón a su Padre porque quería estar con Él. Él amaba a su Padre y quería estar con Él porque estaba lejos, por decirlo así, ¿verdad?
Y el número dos, buscaba su dirección, ¿verdad? Buscaba que lo guiara, que le mostrara qué iba a hacer, qué iba a decir, qué iba a acontecer pronto, ¿verdad? Y me impacta mucho, ¿verdad? Con respecto a lo que el Señor Jesucristo hacía con respecto a la oración, porque a pesar de él, de ser, como acabo de mencionar, de ser Dios todopoderoso y eterno, mientras el Señor Jesús estuvo en la tierra, él siempre buscó el rostro de su Padre, él siempre quiso estar, ¿verdad? Él podría haber dicho, bueno, pues yo soy el Hijo de Dios, yo soy todopoderoso, ¿verdad? Pues en un punto, en un criterio, ¿verdad? En un punto, pues no necesito tanto estar cerca de Dios, cerca de mi Padre, ¿verdad? Pero como sabemos, como acabo de mencionar, él siempre quiso estar cerca del Padre, ¿verdad? Y como sabemos y creemos que el resultado de esos tiempos de oración, ¿verdad? Esos tiempos de intimidad, de cercanía con su Padre, pues era precisamente el resultado principal, era un ministerio poderosísimo. No ha habido, mire, escuche, no ha habido ni creo que haya, vuelva a haber jamás un ministerio tan poderoso como el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Esos 3 años que Él estuvo acá en la tierra fueron de los más gloriosos que ha habido y habrá sobre la faz de esta tierra, ¿verdad? Para un hombre de Dios, para un siervo de Dios, ¿verdad? Y bueno, yo creo en un criterio personal que nuestro Señor Jesucristo, a pesar de ser muy poderoso en su ministerio y acertado, no lo era solamente por ser el Hijo de Dios, ¿verdad? O sea, él era poderoso espiritualmente, poderoso en obras, en milagros, en palabra, ¿verdad? En sabiduría. Y no, sí lo era, ¿verdad? Por ser el Hijo de Dios, pero también yo creo que también él era tan efectivo en su ministerio, él era tan poderoso en su ministerio por esos tiempos de intimidad que pasaba con el Padre. Y digo esto porque esto lo podemos ver, porque a lo largo de toda la Biblia y de hombres y mujeres que han sido grandemente usados por Dios, en los tiempos de oración, en los tiempos de oración o posterior a los tiempos de oración, siempre han ocurrido grandes cosas, ¿sí? Aparte de eso, creemos que después del desgaste físico, tanto físico como espiritual, que el Señor Jesús debió haber tenido, ¿verdad? Por toda la actividad que tenía, yo creo que cuando él se metía a la presencia de Dios, a la presencia del Padre, yo creo que ahí en su presencia el Padre le fortalecía, el Padre, o sea, lo vigorizaba literalmente, ¿verdad? Literalmente, espiritualmente y físicamente. No sé si usted ha leído la historia de Moisés cuando estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, en la presencia de Dios. Dice la Biblia que durante ese tiempo no comió nada ni bebió nada, ¿verdad? Pero él estuvo 40 días en la gloria de Dios. Y cuando bajó, no bajó desmayándose, ¿verdad? No bajó desmerecido en su salud, sino que al contrario, dice que su rostro resplandecía de la gloria de Dios, ¿verdad? Estuvo la presencia de Dios y el poder de Dios lo sostuvo durante 40 días, 40 noches, y aparte de eso regresó empoderado, ¿verdad? Regresó lleno del poder y de la gloria de Dios. Entonces yo creo que también cuando el Señor Jesucristo se metía a orar, ¿verdad? Ahí también era fortalecido, era vivificado, como dice el Salmo, ¿verdad? Que el Señor, para aquellos que le amamos, le tememos, renovaría nuestras fuerzas como las del búfalo salvaje. Y escuche, mire, todas las grandes, comentaba yo que muchas de las cosas importantes o gloriosas y poderosas que ha ocurrido en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios a lo largo de los siglos, casi siempre han sido el resultado, ¿verdad?, posterior a los tiempos de intimidad, a los tiempos de oración, a los tiempos de búsqueda con Dios. Y mire, a mí en lo personal, a mí hay algo que me encanta mucho, y esto es estudiar la historia de todos los grandes avivamientos y despertares espirituales que ha habido en la iglesia, que ha habido en el cuerpo de Cristo a lo largo de los siglos. A mí me gusta mucho, me encanta estudiar los avivamientos. Primero que nada porque es algo que me llena mucho mi corazón, ¿verdad? Me da mucho gozo, me da mucha esperanza, ¿verdad? Porque aparte de ser emocionante, pienso que a lo mejor algún día podamos nosotros en esta generación, en este tiempo, volver a ver un gran despertar, un gran ayudamiento. Que bueno, de hecho puede ser que sea posible, puede ser que vuelva a ocurrir un gran avivamiento, como por ejemplo el último gran avivamiento que ocurrió fue el avivamiento de la calle Azusa
en Los Ángeles, ¿verdad? Bajo el ministerio de William Seymour, que hoy lo conocemos como el avivamiento pentecostal, ¿verdad? Fue un avivamiento poderoso, ¿verdad? Que creció mucho y se esparció por muchas partes del mundo. Y yo creo que sí podría volver a ocurrir porque las condiciones espirituales de la iglesia actualmente están y como han estado siempre, ¿verdad? Antes de todo gran avivamiento. No sé si usted lo sepa ni se ha dado cuenta, pero la iglesia cristiana evangélica, la actual, está en una tremenda ruina espiritual y todo se ha convertido en un gran circo religioso. Y siempre que ha habido un avivamiento, siempre que ha habido un despertar en el cuerpo de Cristo en la iglesia, siempre las condiciones espirituales de la iglesia han estado por los suelos, ¿verdad? Deplorables, la ruina, todos solamente un circo religioso y verdaderamente así estamos en este tiempo. Hoy tenemos iglesias muy bonitas, muy bien decoradas, con muchas comodidades, ¿verdad? Mucha tecnología, grandes grupos de alabanza, muy bonitos shows religiosos, pero verdaderamente, espiritualmente, el cuerpo de Cristo está o estamos, dijo el otro, ¿verdad? Estamos para llorar. Pero bueno, y eso podría ser un factor por el cual podría haber un nuevo despertamiento. Pero bueno, eso no lo sabemos, solamente el Señor sabe si esté en sus planes hacerlo o no hacerlo, ¿verdad? Aunque lo más probable es que, bueno, como estamos cerca verdaderamente del final de los tiempos, ahora sí estamos cerca por todas las señales que se están viendo, las condiciones sociales, económicas, el aumento en la sodomía, ¿verdad? El aumento de la maldad, la violencia, la carestía, rumores de guerra. Bueno, creemos que ya estamos cerca ahora sí verdaderamente. Somos la generación que vamos a ver la segunda venida del Señor si es que nos toca, ¿verdad? Y bueno, en todos los grandes avivamientos siempre ha habido factores principales. Uno de ellos es el hambre de Dios, ¿verdad? Alguien que vea la necesidad, alguien que sienta la necesidad de acercarse a Dios, de que Dios se acerque a su pueblo, ¿verdad? Alguien que tenga la visión real de cómo están las cosas en la iglesia, de cómo está la muerte espiritual que hay, la hipocresía religiosa, la perdición del pueblo de Dios, ¿verdad? Porque aunque usted no lo crea, el pueblo de Dios a lo largo de los siglos, tanto en Israel como en la iglesia, ha tenido tiempos de grandes avivamientos, pero también ha tenido tiempos de gran perdición, ¿verdad? Pero hay un factor determinante para que se dé un gran avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Bueno, un avivamiento es un despertar espiritual producto de la obra y mover del Espíritu Santo sobre la iglesia, ¿verdad? En el cual la gente, ¿verdad? Se reanima, se reaviva espiritualmente. Hay una renovación espiritual que se caracteriza principalmente por un arrepentimiento profundo, una vuelta a Dios, llenura del Espíritu Santo, derramamiento del poder del Espíritu Santo, dones, señales, milagros, ¿verdad? Y sobre todo un crecimiento exponencial del Evangelio y de gente salvada, conversos verdaderos, nuevos conversos, ¿verdad? Conversos a Cristo. Y a mí siempre me ha gustado estudiar esto, ¿verdad? Leer y repasar. Esto ya es algo que he estudiado hace algún tiempo, pero a veces me gusta repasar y últimamente en estos días he estado repasando un poco la historia del avivamiento metodista. El avivamiento metodista ocurrió en Inglaterra bajo el ministerio de un hombre llamado John Wesley. John Wesley se le conoce como el padre del metodismo, ¿verdad? Y una de las cosas importantes es que Dios lo usó para traer un gran despertar, un avivamiento, un despertamiento espiritual a Inglaterra, ¿verdad? En los tiempos en los cuales John Wesley empezó a ser usado por Dios o posterior a eso, la iglesia predominante en Inglaterra era la iglesia anglicana, ¿verdad? Pero a pesar de ser una iglesia reformada, como si se le puede llamar así, ¿verdad? Una iglesia reformada, alejada del catolicismo, verdaderamente el estado espiritual de la gente era un estado espiritual solamente religioso, ¿verdad? Porque iban, se congregaban en la iglesia, en la congregación local, ¿verdad? Pero su vida era disipada, perdida, mundana, mucho amén, aleluya, pero qué aleluyo eres, pero qué borracho eres, ¿verdad? O qué aleluyo eres, pero qué mujeriego eres, etcétera, etcétera, ¿verdad? Usted me entiende. Y John Wesley, en lo personal, él había estudiado en Oxford, era un clérigo ordenado, pero había algo en su corazón, en su alma, en su corazón, que él sentía que le faltaba, ¿verdad?
hasta que Dios le habla y él recibe una revelación personal muy fuerte en su alma y en su corazón acerca de la necesidad de un nuevo nacimiento o de nacer de nuevo, ¿verdad? Y a partir de eso, empezó a ocurrir algo en su mente, en su corazón, hasta que él llegó verdaderamente, a pesar de ser un clérigo ordenado, conocedor de teología, él se dio cuenta que él no había nacido de nuevo. Y también él, a través de esa cercanía, porque se empezó a acercar a Dios, él empezó a buscar de Dios, empezó a acercar a Dios, él empezó a ver y a darse cuenta que la iglesia de ese momento, ¿verdad? Que el cuerpo de Cristo, que la iglesia tenía una gran falta de poder. Sí, había una gran falta de poder en la iglesia para poder alcanzar al mundo perdido, ¿verdad? Porque pasaba como pasa a lo mejor en la actualidad en muchas iglesias, congregaciones cristianas, ¿verdad? Que se congrega la misma gente y no crecen, se congrega la misma gente, ¿verdad? Y se mueren unos y otros son reciclados, etcétera, etcétera, pero verdaderamente no hay un impacto en la sociedad, ¿verdad? Porque el crecimiento del Evangelio tal como el Señor lo esperaba o nos ha mandado, ¿verdad? Que hacer su obra, la gran comisión, es que la iglesia impacte verdaderamente al mundo que le rodea y no viceversa, ¿verdad? Porque en la actualidad, bueno, a lo largo de épocas y edades, ha sido al revés. El mundo se ha metido a la iglesia y bueno, la iglesia se viene para abajo, ¿verdad? Entonces él se dio cuenta de estas cosas, de la falta de poder, pero también de la falta de un nuevo nacimiento en mucha gente, ¿verdad? Y cuenta la historia, me encanta la historia que cuando él se da cuenta de esto, prácticamente le empieza a decir a la gente religiosa de su momento, de su tiempo, pastores, clérigos, diáconos, congregantes normales, que a pesar de que ellos fueran creyentes, a pesar de que ellos creyeran en Jesús, o se consideraran cristianos verdaderamente, ellos tenían la necesidad de nacer de nuevo. ¿Por qué? Por la forma de llevar su vida espiritual, ¿sí? Su conducta, su comportamiento delante del Señor y de la gente, ¿verdad? Entonces cuenta la historia de John Wesley que lo empezaron a rechazar en todas las capillas, ¿verdad? En todas las iglesias de la ciudad donde él vivía y otras ciudades, ¿verdad? Hasta que llegó el momento que él decidió empezar a predicar al aire libre y ahí surge una frase célebre de este hombre, de John Wesley, que dice, pues mi parroquia ahora será el mundo, ¿verdad? Y él empezó a predicar en las calles, empezó a alcanzar almas y después formó un sistema, el sistema metodista, ¿verdad? Que fue parte del avivamiento metodista, para que los nuevos convertidos no se perdieran, sino que fueran incluidos en estudios bíblicos, en clases bíblicas, lo que hoy llamaríamos células, ¿verdad? Pero, y fue un avivamiento muy poderoso, verdaderamente, que impactó grandemente a la sociedad en Inglaterra, en América y en otras partes del mundo. Pero hay algo que John Wesley hizo, ¿verdad? Algo fundamental que él empezó a hacer para que este avivamiento, obviamente bajo la guianza del Señor, ¿verdad? Y toda la gloria es de Dios, siempre le damos toda la gloria a Dios. Pero hubo algo que él empezó a hacer. Él más bien, él instituyó en su ministerio, ¿verdad? A partir de que él nació de nuevo, de que él tuvo esa revelación que él necesitaba nacer de nuevo, a pesar de que era clérigo, a pesar de ser teólogo, porque él se daba cuenta de dos cosas: que tenía mucho miedo a morir y él veía su pecaminosidad, ¿verdad? Que a pesar de que era clérigo, a pesar de que él dirigía una parroquia, ¿verdad? Una capilla, dirigía gente en el culto, pues él verdaderamente no llevaba una vida cristiana, punto. O sea, una vida espiritualmente cristiana. Entonces él se da cuenta de esa necesidad y a partir de ese momento él instituye en su ministerio algo muy importante, y esto fueron los tiempos de oración. Y cuenta la historia de este hombre, de Wesley, de John Wesley, que él empezó a orar, a establecer tiempos de oración todos los días, de por lo menos 2 horas diarias de oración, ¿verdad? Y a partir de ese momento empezaron a ocurrir muchas cosas, sobre todo el poder de Dios para poder alcanzar al mundo perdido. Porque escuche, y se lo digo por experiencia, no es lo mismo predicar así a la gente, predicar al mundo en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia sabiduría o el conocimiento teológico que a veces tenemos, a predicar el Evangelio y predicar la palabra de Dios bajo, ahora sí, lo que llamamos la unción y el poder del Espíritu Santo. Pero esto no es de gratis.
Esto, primero que nada, requiere oración y número dos, requiere santidad y pureza, ¿verdad? Pero el factor fundamental en todos los avivamientos y en el avivamiento de este metodista bajo el ministerio de John Wesley fue precisamente los tiempos de oración, ¿verdad? Ellos empezaron, una vez que empezó a crecer su movimiento, el movimiento metodista, ¿verdad? Que no fue llamado así al principio, fueron llamados de muchas maneras, pues, ofensivas, pero cuando se empezaron a formar grupos de estudio, congregaciones a raíz de este movimiento, empezaron a instituir tiempos de oración de por lo menos 2 horas diarias de oración de cercanía, de búsqueda, y a partir de ese momento se empezó a dar un gran despertar espiritual en Inglaterra, que se regó en varias partes del mundo. Otro de los avivamientos que a mí me ha impresionado mucho en lo personal es el avivamiento de las Islas Hébridas. No sé si usted ha escuchado, son unas islas que están la costa noreste de Escocia. En las islas, esto ocurrió principalmente en las islas de Lewis y Harris entre 1949 y 1953. Y en especial en un pueblito llamado el pueblo de Barbas, un pueblo pequeño, ¿verdad? Que no era muy grande, cerca de la costa. Y cuenta la historia, ¿verdad? Que esto empezó porque había dos viejitas, la hermana Peggy y la hermana Christine Smith, que una de ellas de hecho era casi ciega y la otra estaba pues postrada en cama por causa de artritis. Pero estas dos viejitas, de una de 84 y otra de 82 años, eran mujeres de oración, eran mujeres cercanas al Señor, ¿verdad? Que constantemente estaban orando, constantemente estaban buscando al Señor. Y el Señor empezó a darles, pues empezó a mostrarles muchas cosas, empezaron a ver que a pesar de que se reunía la gente los domingos, ¿verdad? A pesar de que se congregaban, no muchas personas, pero sí se congregaban en la iglesia, ¿verdad? Ellos se daban cuenta de la frialdad espiritual que había, manifestada en qué, en su conducta, en su comportamiento. Previo a todo mi avivamiento, como acabo de mencionar, siempre la temperatura espiritual del cuerpo de Cristo de la iglesia es frío, es muerto, es pecaminoso, es alejado de Dios, a pesar de un show religioso que a veces sabemos, ¿verdad? Había frialdad espiritual, había desenfreno, pero en una ocasión, mientras ellas leían la Biblia, ¿verdad? Y recordar, pasando por Isaías 43:3, ellas sintieron que Dios les estaba hablando aquí y les estaba dando una promesa. En Isaías 43:3 dice, porque yo derramaré agua sobre el que tiene sed y ríos sobre tierra árida, derramaré mi espíritu sobre tu linaje y mi bendición sobre tu descendencia. Entonces, cuando ellas sintieron que Dios les estaba hablando aquí fuertemente, ¿verdad? Ellas llamaron al pastor, convocaron al pastor y a los diáconos, ¿verdad? Los invitaron a su iglesia y les pidieron que, o sea, les dijeron, es que sentimos que el Señor nos ha estado hablando en esto. Pastor, usted sabe cómo verdaderamente están las cosas en la iglesia, ¿verdad? En nuestra iglesia local, por lo menos, una frialdad espiritual tremenda, hay mucha hipocresía religiosa y etcétera, etcétera. Y cuenta la historia que como el pastor sabía y conocía que eran mujeres verdaderamente de Dios, temerosas del Señor, siervas del Señor habían sido, ¿verdad? Pues él les creyó y dijo, sí es cierto, ¿verdad? Yo creo, y los diáconos que fueron con él, ellos creyeron también, ¿verdad? Fueron contagiados por ese entusiasmo de ellas y creyeron que Dios les está hablando, ¿verdad? Que iba a derramar el río sobre el sequedal, ¿verdad? Sobre la tierra árida y que iba a haber un derramamiento de su Espíritu Santo. Entonces, convocaba al pastor y le pidieron, ¿no? Que empezaran a hacer tiempos de oración en las noches, ¿no? Y cuenta la historia que ellos empezaron a orar y durante un lapso aproximado de un mes y medio, empezaron a orar, ¿verdad? Hasta ciertas horas de la noche y esos tiempos de oración, la historia cuenta de este avivamiento que se empezaron a extender hasta las 3 o 4 de la mañana, ¿verdad? Y lo más tremendo es que se reunían en un granero, ¿verdad? Y oraban y decían, Señor, te pedimos que te acerques a nosotros, Señor, te pedimos que vengas y nos visites, ¿verdad? Y la gente que vivía cercano a ellas, ¿verdad? También empezaron a quedarse a orar en las noches, ¿verdad? Hasta altas horas de la noche. Entonces, cuenta la historia que al fin del mes y medio aproximadamente, cuentan, ¿verdad?
que de momento se escuchó como si hubiera habido un chasquido, así un chasquido eléctrico, ¿verdad? Como cuando hay una chispa eléctrica, no sé si usted ha escuchado, ¿verdad? Cuando se conecta un aparato, que de momento hace da un chispazo, ¿verdad? Y dicen que en ese momento sintieron que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, cayó sobre ellos y que en ese momento la atmósfera alrededor de ellos, ¿verdad? Se tornó muy diferente, ¿verdad? Había algo pesado y glorioso sobre ellos, ¿verdad? Y al mismo tiempo ellos empezaron a sentir el derramamiento de la gloria, el pesar de la gloria de Dios, el peso de la gloria de Dios sobre ellos, y comenzaron a clamar a Dios, ¿verdad? A gemir y a pedir perdón a Dios por sus pecados. Y empezó un jovencito, un diácono, ¿verdad? De la iglesia, un jovencito, empezó a citar unas palabras del Salmo 24, donde dice: ¿quién podrá subir al monte del Señor, verdad? ¿Quién podrá estar delante de él en su presencia? Solo el de manos limpias y de corazón puro. Y este jovencito empezó a llorar y a decir: Señor, yo no tengo ni mis manos limpias, ni mi corazón puro, yo soy inmundo. Señor, perdóname. Y todos los que estaban ahí empezaron a llorar, empezaron a gemir, a clamar, a pedir perdón, Señor, porque estaban sintiendo la presencia de Dios en ese lugar, en ese momento. Dios les estaba haciendo sentir su, la santidad de su presencia. Eso era lo que específicamente ellos sentían, la santidad de la presencia de Dios. Y asimismo espiritualmente ellos se podían sentir a sí mismos que eran inmundos, que eran pecaminosos, ¿verdad? Que estaban mal espiritualmente. Entonces ellos empezaron a rogar y a pedir perdón, ¿verdad? Pero escuchen, lo más tremendo no es eso, que esa misma noche, en ese mismo instante, cuando cayó la gloria de Dios sobre ellos, lo más impresionante es que se cuenta que también la gloria de Dios cayó, ¿verdad? El Espíritu de Dios cayó sobre el pueblo de Barbas y sobre estas dos islas de Harris. Y la gente, se cuenta que la gente que estaba en ese momento en bailes, que estaban en cantinas o que estaban haciendo cualquier otra cosa, salieron, los que estaban en las cantinas salieron huyendo de las cantinas, ¿verdad? Y la gente corría desesperada por la calle, ¿verdad? Y empezaron a caminar, ¿verdad? Como si alguien los guiara, como si alguien los guiara. Empezaron a caminar hacia el pueblo de Barbas, ¿verdad? Y mientras iban en el camino se arrodillaban, se tiraban en el piso y gemían y decían: Señor, perdónanos, perdónanos por nuestros pecados, ¿verdad? Bueno, pues fue tan tremendo este momento, ¿verdad? Este avivamiento y ese momento, que la gente, dicen cuenta que eran entre 2 y 3 de la mañana, y la gente andaba buscando un lugar donde poder reunirse, donde poder buscar a Dios y adorar. O sea, andaban buscando una iglesia y llegaron a la comandancia de policía, ¿verdad? Y cuando llegaron a la comandancia de la policía, dijo: pues es que aquí no es iglesia, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Miren, vamos a la capilla de aquí local y pues ahorita vamos a buscar al pastor para que abra la iglesia, ¿verdad? Y una vez que abrió la iglesia se llenó, pero algo muy tremendo. Estas dos hermanitas, una de ellas había tenido una visión en la cual ella veía que la iglesia de sus familias, o sea, la iglesia de sus padres, por decirlo así, ¿verdad? Donde se habían congregado sus padres, donde se habían congregado muchos hermanos que normalmente eran ya gente adulta, ¿verdad? Ya eran gente madura, que esa iglesia se empezaba a llenar de jóvenes, ¿verdad? Y verdaderamente esa noche, ¿verdad? Jóvenes que estaban haciendo cosas indebidas, ¿verdad? En otros lugares, cosas indecorosas, o tomando o jugando a lo mejor cartas, etcétera, etcétera, empezaron a venir, ¿verdad? Arrepentidos, quebrantados por el peso de la gloria de Dios. Y cientos de jóvenes perdidos ese día se arrepintieron de sus pecados y se volvieron al Señor. Pero la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cuál fue el factor determinante para que se diera el avivamiento de las Islas Hébrides en Escocia, verdad? Bueno, definitivamente el factor principal es Dios, ¿verdad? Es el Señor, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el factor fundamental para que se diera este avivamiento fue precisamente la oración, ¿verdad? Esos tiempos de oración íntima, profunda, intensa, apasionada, desesperada por Dios, por su presencia, que se prolongaban a veces hasta las 3 o 4 de la mañana, ¿verdad? Parece que al principio empezaron a orar martes y jueves, pero después empezaron a orar casi todas las noches. Cuentan que en el poblado, ¿verdad? El poblado de Barbas, en ese pueblito de Barbas,
En la noche se veían las luces prendidas en las casas, en los graneros de hermanos, gente que se estaba reuniendo ya a orar y que clamaban, clamaban porque hubiera un despertamiento, clamaban porque Dios se acercara, ¿verdad? Y como en este y en todos los casos, ¿verdad? En todos los casos de despertares espirituales, tanto a nivel mundial, local, congregacional o personal, siempre, siempre, siempre el factor fundamental y determinante para que se dé un mover poderoso de Dios, un mover del Espíritu, un despertamiento espiritual, ¿verdad? Para que ocurran milagros, señales, prodigios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Conversiones masivas. Siempre el factor determinante ha sido la oración, ¿verdad? La Biblia nos cuenta, ¿verdad? Que cuando dice ahí en el libro de Hechos que cuando empezó a crecer la iglesia de Jerusalén, pues empezó a haber necesidad de que los apóstoles comenzaran a atender a mucha gente, ¿verdad? Mucha gente que pues no tenía a veces para comer, ¿verdad? Que eran desplazados, eran perseguidos por sus familiares, por las mismas autoridades y les confiscaban sus propiedades y bueno, los dejaban en la calle, ¿no? Entonces la misma iglesia empezó a darle de comer a esa gente, ¿verdad? Y ayudar a las viudas. Entonces llegó un momento en el cual dijeron, bueno, ya nosotros no podemos chiflar y comer pinole, o sea, no podemos atender las mesas y atender la obra de Dios, ¿verdad? Y no, pues, sobre todo, no podemos dejar la oración. Entonces dice la Biblia que escogieron 7 diáconos y dijeron, miren, estos 7 diáconos van a atender las mesas, van a atender las necesidades de la iglesia, porque nosotros tenemos que seguirnos dedicando, nos debemos de seguir dedicándonos a la predicación de la palabra del Señor y a la oración. ¿Sí? De hecho, dice ahí en el libro de los Hechos, ¿verdad? Que el apóstol Pedro, cuando antes de ir a la casa de Cornelio, dice que tiene una visión maravillosa, ¿no? Una sábana que venía sostenida desde el cielo con animales y todo, pero eso ocurrió precisamente en un tiempo de oración, alrededor de las 3 de la tarde, a la hora que muchos judíos acostumbraban a orar, ¿verdad? A las 3 de la tarde. Oraban en la mañana, a las 6 de la mañana, de ahí a las 3 y de ahí a las 6 de la tarde, ¿verdad? Y bueno, todos los grandes hombres y mujeres de Dios siempre han sido gente de oración, ¿verdad? Gente de oración. Ahora, aquí hay algo tremendo. ¿Qué cree usted, verdad? Pero ¿qué cree? Que desafortunadamente, una de las cosas más tiradas por la borda, más abandonadas, desgraciadamente, y disculpa, a mí me han dicho, es que tú dices mucho desgraciada y desafortunadamente, pues sí, pero así es. En cuanto son cosas negativas, ni modo, ¿verdad? Desafortunadamente y de muy, muy, pero muy desgraciadamente, una de las cosas que está más, más tiradas por la borda, más abandonada, precisamente es la oración. Mire, desgraciadamente nosotros los creyentes actuales podemos tener mucho tiempo para atender nuestros asuntos personales, nuestros negocios, los asuntos familiares, los asuntos profesionales, ¿verdad? Nuestros gustos, nuestras diversiones, pasatiempos. Podemos tener mucho tiempo para las redes sociales, inclusive hay gente que se puede pasar 3, 4 horas hasta 3, 4, 5 de la mañana, ¿verdad? En las redes sociales, pero desafortunadamente el cuerpo de Cristo, el mundo evangélico en la actualidad, a veces no tiene ni 5 minutos para orar íntimamente con Dios, íntimamente y a solas con Dios. ¿Por qué? Porque ya estamos desesperados, ¿verdad? Que ya me tengo que ir a trabajar o que ya tengo que llevar a los hijos a la escuela, ¿verdad? O que tengo que hacer esto, que ya la comida, ¿verdad? O que ya me están esperando mis clientes, o que ya están, ya ha de estar bueno el chisme, ¿verdad? Entre de Ángela, no, Ángela y Ángel Aguilar y Cristian Nodal, ¿verdad? Y voy a ver qué dice el Face, voy a ver qué dice WhatsApp, ¿verdad? Qué dice Facebook, ¿verdad? O a lo mejor ya el hermano Gustavo Méndez ya está transmitiendo ahorita, ¿verdad? Entonces, cosas así, ¿verdad? Y tenemos mucho tiempo para todas esas cosas, pero no tenemos tiempo para Dios, no tenemos tiempo para buscar íntima, profundamente, tal y como lo hacía nuestro amado Señor Jesucristo, Rey, Señor y Dios Jesucristo. En en pocas palabras, no estamos siguiendo verdaderamente a Cristo. Si en algo nosotros deberíamos de parecernos al Señor, nosotros los cristianos, ¿verdad?
deberíamos de parecernos y seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, debería de ser precisamente en esto de la oración. Cristianismo moderno, el cristiano moderno, ¿verdad? Puede tener, como decía yo, una iglesia de lujo, ¿verdad? Comodidades, de mucha tecnología, mucha teología, pero una de las cosas que menos tenemos en la actualidad es precisamente los tiempos de oración, ¿sí? ¿Y qué cree, verdad? También qué cree usted que por causa de eso, en gran parte de la iglesia a nivel general está en una tremenda bancarrota espiritual y hay un tremendo vacío de poder, porque usted no va a poder. Mire, en las iglesias carismáticas neopentecostales, ¿verdad? Suceden muchas señales y algunas pseudo señales milagrosas, ¿verdad? Donde la gente se cae y tiembla, pero eso es metafísica cristianizada, ¿verdad? Esos son el mover de fuerzas espirituales de las tinieblas que tratan de copiar el mover del Espíritu Santo, ¿verdad? El verdadero mover del Espíritu Santo. Pero verdaderamente a nivel general la iglesia está en una gran bancarrota, un gran vacío de poder y una gran ausencia de la verdadera manifestación de la presencia y gloria del poder y la presencia de Dios del Espíritu Santo, ¿sí? En pocas palabras, ¿a qué lo quiero llevar? Que con esta reflexión que nosotros, los cristianos en la actualidad, debemos de volver a las sendas antiguas del Señor, y una de esas sendas antiguas del Señor es precisamente la oración. Lo acabamos de leer hace rato, ¿verdad? Al principio, nuestro Señor Jesucristo dice que se paraba muy de madrugada, ¿verdad? Se levantaba muy temprano y él se iba a orar a solas, donde nadie lo molestara, donde él solamente pudiera estar con su Padre, ¿verdad? Pudiera estar con Dios, pudiera estar buscándolo ahí en su presencia, en intimidad con él, ¿verdad? Deleitándose en su presencia, ¿verdad? O también se quedaba después de la actividad ministerial, ¿verdad? El Señor se quedaba ahí, ¿verdad? Se iba a orar a solas, despedía a sus discípulos, a todo el mundo, prácticamente diciendo, no quiero que nadie me moleste. Mire que yo cuando quiero orar, ¿verdad? Tengo necesidad de orar, yo cierro, ahora sí que cierro la puerta de mi cuarto, pero antes de meterme a mi cuarto a orar, yo le digo a mi familia, no quiero que por nada, así se esté cayendo el mundo, no quiero que me vayan a tocar la puerta, ni me vayan a abrir la puerta, por favor, ¿verdad? Porque quiero estar a solas con Dios, quiero buscarlo, ¿verdad? Tengo esa necesidad, necesito buscarlo, necesito estar en su presencia, y no tanto porque quiera yo que me dé algo. Yo a veces cuando oro, ¿verdad? Con mis tiempos devocionales, mis tiempos de oración, yo le digo a Dios, le digo al Señor, le digo al Padre, no quiero que me des nada, Señor. Yo lo único que quiero es estar contigo, poder estar contigo a solas un rato. Quiero estar en tu presencia, quiero adorarte, ¿verdad? Y no me des nada, o sea, no quiero bendiciones. Lo único que quiero es a ti, ¿verdad? Y verdaderamente eso es lo que el Señor deseaba. ¿Verdad? No quería otra cosa más que poder estar con su Padre. Pero obviamente, pues eso traía una consecuencia positiva, ¿verdad? El gran poder derramado sobre él, ¿verdad? Aparte de que él era el Hijo de Dios, ¿verdad? El poder, la guianza del Espíritu, ¿verdad? La guianza de su Padre, ¿verdad? Y escuche, mire, quizás en la actualidad a lo mejor no volvamos a ver un gran avivamiento como los grandes avivamientos de la historia. Pero en lo personal, a lo mejor en nuestras iglesias, en nuestra familia, ¿verdad? Si nosotros nos volvemos gente de oración, verdaderamente de intimidad profunda con Dios, quien decida hacerlo, quien decida seguir ese camino del Señor, yo creo en un criterio muy personal que sí va a haber un verdadero despertamiento espiritual, ¿verdad? Una verdadera llenura de Dios, cambios espirituales, cambios en su vida. Vamos a empezar a ver la presencia verdaderamente palpable, tangible de Dios en nuestras vidas y alrededor de nosotros, porque mire, en la actualidad en las iglesias nos hemos acostumbrado a un circo religioso solamente, a una hipocresía religiosa, a una fantasía religiosa, ¿verdad? Vamos, nos congregamos, cantamos, aplaudimos, adoramos, en lugares donde se acostumbra a danzar, se danza, ¿verdad? Lugares donde no se danza, ¿verdad? Solamente agacha uno la cabeza y pone uno cara de vela derretida, ¿verdad? Pero es solamente un circo religioso, eso es un circo religioso donde verdaderamente no se puede ni apreciar, ni sentir, ni ver la presencia del Espíritu, la presencia y el poder y la gloria de Dios en nosotros y alrededor de nosotros.
Pero si nosotros decidimos hacer lo que los grandes hombres y mujeres de Dios han hecho a lo largo de los siglos, que es la oración íntima y profunda con Dios, sí puede haber un despertar espiritual en nuestras vidas. Sí puede haber un verdadero mover de Dios en nuestras familias, en nuestras iglesias locales, ¿verdad? Si usted es pastor, evangelista, no sé, ¿verdad? Dios se va a mover poderosamente a través de su ministerio, Dios a través de su mano, ¿verdad? Va a hacer grandes cosas y verdaderamente le animo en esta hora a que nosotros seamos como nuestro Señor Jesucristo con respecto a la oración, ¿verdad? A la oración. El Señor hacía muchas cosas, pero una de las cosas que jamás y nunca cambió por nada ni dejó de hacer, y yo siento que eso lo llevó al éxito siempre en su ministerio terrenal, fue precisamente en su vida espiritual y su ministerio terrenal, ¿verdad? Fue precisamente la oración. La oración, amados hermanos, lo cual, dicho sea paso y vuelvo a repetir, es una de las cosas que están más abandonadas en la actualidad, que la iglesia tiene muy abandonada, ¿verdad? Porque ahora tenemos muchas presiones, ¿verdad? Tenemos muchas presiones por muchas cosas. Nuestra agenda personal diaria está saturada, ¿verdad? Y en esa agenda personal una de las cosas que no haya cabida o que no tiene cabida es precisamente la oración. Podemos orar de madrugada, en la mañana, o podemos orar de noche, ¿verdad? Tarde, noche, pero desafortunadamente no lo hacemos. Y por eso es que muchas veces, y no me va a dejar usted mentir, no lo digo como me decía ayer el médico, ¿verdad? No digo porque sea el caso, ¿verdad? De personal, ¿verdad? Pero lo he visto en muchas personas que la falta de oración, la falta de intimidad con Dios trae muerte espiritual, definitivamente, trae la muerte espiritual. Hay dos principios espirituales que a mí me guían, ¿verdad? Que el Señor me ha mostrado y que a mí me han guiado a lo largo de mucho tiempo. Y uno está en Oseas 4:6, donde dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, una de las cosas que el Señor me ha motivado a hacer es a estudiar y estudiar y estudiar lo más que se pueda y constantemente, ¿verdad? Adquirir más conocimiento y más conocimiento y más conocimiento. Y el otro muy poderoso es precisamente está en Juan 5:39 y 40, donde les dice el Señor a los fariseos, ustedes buscan la vida eterna, escudriñan las escrituras porque andan buscando la vida eterna, dice, pero las sagradas escrituras me señalan a mí como la fuente de esa vida, pero ustedes no quieren venir a mí para recibir esa vida, ¿verdad? Entonces el otro principio espiritual que me ha guiado siempre a lo largo de muchos años es precisamente la intimidad con Dios, la oración. De hecho, las cosas más gloriosas que Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? Ha sido precisamente en esos tiempos de intimidad, en esos tiempos de comunión íntima con Dios, de profundidad, ¿verdad? Estar ahí en su presencia, buscándolo, amándolo, adorándolo, pero también buscando su voluntad, ¿verdad? Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres hacer en mí? ¿Qué quieres que yo haga o deje de hacer, ¿verdad? ¿Hacia dónde quieres que me mueva? Y por eso precisamente en esta noche, a través de esta reflexión bíblica, lo cual espero que Dios le hable, y creo que Dios le está hablando, ¿verdad? Si usted es una persona, un hombre, una mujer, un hijo de Dios, una hija de Dios, un cristiano, una cristiana que es de oración, hombre, mujer de oración, qué bueno, gracias a Dios. Pero si usted no lo está haciendo, si usted ha abandonado la oración, ¿verdad? O usted nunca ha decidido en su vida apartar un tiempo para la oración, le recomiendo que lo haga. Cuando usted se meta verdaderamente, íntimamente, profundamente, un tiempo no solamente de calidad, sino de cantidad, usted, primero que nada, Dios le va a empezar a mostrar muchas cosas en su vida que tiene que arreglar y poner en su lugar. Y número dos, Dios le va a empezar a mostrar las cosas que tiene que hacer. Número tres, Dios le va a empezar a renovar, a fortalecer, a avivar y a capacitar para llevar a cabo su voluntad en esta tierra. Amados hermanos, amigos de esta red social, espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? Espero que si ha llegado hasta este punto, espero que no le haya incomodado la reflexión bíblica de este día, y si le incomodó es porque Dios le está hablando, ¿verdad? Y bueno, que Dios me los bendiga mucho. Deseo de todo mi corazón, como siempre lo he dicho, que esta reflexión bíblica sea de bastante bendición y edificación para nuestra vida espiritual, para nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad? Y que Dios toque nuestras vidas a través de su palabra y sobre todo que haya un fruto, que haya cambios, que seamos como la buena tierra en la cual cayó la semilla en la parábola del sembrador. Dice que otra parte, que la última parte cayó en buena tierra, ¿verdad? Y dice que dio fruto al 100 por uno, ¿verdad? O
sea, hubo cambios en nuestras vidas. Que Dios me los bendiga mucho, que tengan una bendecida noche, que en esta noche el Señor verdaderamente deseo de todo mi corazón que la presencia de Dios les acompañe en esta noche, que el Señor les guarde. Y a mí hay una escritura, ¿verdad? Una cita bíblica que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿verdad? Espero de todo mi corazón que en esta noche todos nosotros, los que estamos conectados y que se estarán conectando más adelante, podamos reposar, descansar en la paz del Señor en esta noche y que la presencia del Señor repose sobre nosotros, pero sobre todo que el Señor, el Espíritu Santo, grabe estas palabras en la tabla de nuestros corazones. Que Dios me los bendiga mucho, que tengan una excelente, una bendita noche de parte del Señor. Si el Señor lo permite y nos presta vida, ¿verdad? Y si Él así lo decide, nos vemos el próximo domingo a las 12 del día, la transmisión de la enseñanza bíblica. Bendiciones y excelente noche para todos.